Audiolibros El Rincón de la Polilla presenta El niño con el pijama de rayas de John Boy. Capítulo 5. Prohibido entrar bajo ningún concepto y sin excepciones. Solo se podía hacer una cosa, y era hablar con padre. Padre no había viajado desde Berlín en el mismo coche que ellos aquella mañana. Se había marchado unos días antes, la noche del día que Bruno llegó a casa y encontró a María revolviendo sus cosas. Incluso las pertenencias que él había escondido en el fondo del mueble, que eran suyas y de nadie más. En los días siguientes, madre, Gretel, María, el cocinero, Lars y Bruno se habían dedicado a meter todas sus cosas en cajas y cargarlas en un gran camión que las trasladaría a su nueva casa de Auschwitz. Esa última mañana, cuando la residencia había quedado vacía y ya no parecía su hogar, metieron sus últimos objetos personales en las maletas y un coche oficial con banderitas rojas y negras en el capó se detuvo ante su puerta para llevárselos de allí. Madre, María y Bruno fueron los últimos en salir de la casa, aunque Bruno tuvo la impresión de que madre no se percataba de que la criada seguía allí, porque cuando echaron un último vistazo, el vacío recibidor donde habían pasado tantos momentos felices, era el sitio donde ponían el árbol de Navidad, en diciembre, el sitio del paragüero en que dejaban los paraguas mojados, el sitio donde Bruno debía dejar sus zapatos manchados de barro cuando entraba, aunque nunca lo hacía. Madre sacudió la cabeza y comentó una cosa muy extraña. Nunca debimos permitir que el Führer viniera a cenar, dijo. Hay que ver de lo que son capaces algunos con tal de progresar. Entonces se dio la vuelta y Bruno vio que tenía lágrimas en los ojos. Pero ella se sobresaltó al ver a María allí plantada, contemplándola. María, dijo, y frunció el ceño. Creía que estabas en el coche. Ya me iba, señora. No he querido decir, añadió madre. Sacudió la cabeza y comenzó de nuevo. No pretendía insinuar. Ya me iba, señora, repitió María, que no debía de conocer la norma que prohibía interrumpir a madre y salió rápidamente por la puerta y corrió hacia el coche. Madre la miró un momento y se encogió de hombros, como si de cualquier manera nada de aquello importara ya realmente. Vamos, Bruno, dijo, cogiéndole la mano y cerrando la puerta con llave. Espero que podamos volver aquí algún día, cuando ya haya terminado todo esto. El coche oficial con las banderitas en el capó los llevó a una estación de ferrocarril que tenía dos vías separadas por un ancho andén. A cada lado del andén se encontraba un tren esperando a que subieran los pasajeros. Como había tantos soldados desfilando por el otro lado y la alargada caseta del guardavías interrumpía la visión, Bruno solo pudo ver brevemente a la multitud. Entonces, él y su familia subieron a un tren muy cómodo en el que viajaban muy pocos pasajeros. Había muchos asientos vacíos y entraba bastante aire fresco cuando bajaban las ventanillas. Si los trenes hubieran estado orientados en sentido opuestos, pensó, no habría parecido tan raro, pero no era así. Ambos apuntaban hacia el este. Tuvo ganas de gritar a aquella gente que en su vagón quedaban muchos asientos vacíos, pero se abstuvo porque intuyó que aunque aquello no hiciera enfadar a madre, seguramente pondría furiosa a Gretel, lo cual habría sido peor. Bruno no había visto a su padre desde la llegada a la nueva casa de Auschwitz. Poco antes había creído que quizá estaba en su dormitorio, cuando la puerta se había entreabierto, pero resultó ser aquel joven soldado antipático que había mirado a Bruno con unos ojos que no reflejaban ni una pizca de ternura. No había oído la retumbante voz de padre ni una sola vez, ni el sonido de sus pesadas botas en el entarimado de la planta baja. En cambio, sí había gente que entraba y salía, y mientras trataba de decidir qué era lo mejor que podía hacer, Bruno oyó un gran alboroto proveniente de abajo. Salió del pasillo y se asomó a la barandilla. Vio la puerta del despacho de padre abierta y a 5 hombres delante riendo y estrechándose las manos.
Padre estaba en el centro del grupo. Iba muy elegante con su uniforme recién planchado. Se notaba que había peinado y puesto fijador en su pelo grueso y oscuro. Padre estaba en el centro del grupo. Iba muy elegante, con su uniforme recién planchado. Se notaba que había peinado y puesto fijador en su pelo, grueso y oscuro. Mientras lo observaba desde arriba, Bruno sintió miedo y admiración a la vez. El aspecto de los otros hombres les gustó menos. Para empezar, no eran tan atractivos como padre, ni llevaban uniformes recién planchados, ni sus voces eran tan retumbantes, ni llevaba botas lustradas. Todos sostenían la gorra bajo el brazo y parecían rivalizar por la atención de padre. Bruno solo entendió algunas de las frases que decían. Empezó a cometer errores el mismo día que llegó aquí. Al final el Führer no tuvo más remedio que, dijo uno. Disciplina, dijo otro, y competencia. Nos ha faltado competencia desde principios del 42, y sin eso, está claro, los números no mienten, está claro, comandante, dijo el tercero. ¿Y si construimos otro? Dijo el último. Imagínese lo que podríamos hacer entonces, imagínese. Padre alzó una mano e inmediatamente los demás guardaron silencio. Era como si él fuera el director de un conjunto de voces masculinas. Caballeros, dijo, y esa vez Bruno entendió todas y cada una de las palabras que oyó, porque no había sobre la tierra ningún hombre capaz de hacerse oír mejor que padre desde un extremo al otro de una habitación. Agradezco mucho sus sugerencias y sus palabras de ánimo. Y el pasado, pasado está. Empezaremos de nuevo, pero lo haremos mañana, porque ahora será mejor que ayude a mi familia a instalarse, o tendré más problemas aquí dentro de los que tienen ellos ahí fuera, ya me comprenden. Los otros rieron y les estrecharon las manos. Antes de marcharse formaron una hilera como si fueran soldaditos de juguete, y saludaron estirando un brazo al frente, como padre había enseñado a saludar a Bruno, con la palma de la mano hacia abajo, levantando el brazo con un firme movimiento, mientras gritaba las dos palabras que a Bruno le habían enseñado que debía decir siempre que alguien se las dijera a él. Entonces se marcharon, y padre volvió a su despacho, donde estaba prohibido entrar bajo ningún concepto y sin excepciones. Bruno bajó despacio la escalera y vaciló un instante frente a la puerta. Estaba triste porque padre no había subido a verlo durante la hora más o menos que él llevaba en la casa nueva. Aunque ya le habían explicado que padre estaba muy ocupado y no había que molestarlo por tonterías como un saludo. Pero los soldados ya se habían marchado y pensó que no pasaría nada si llamaba a la puerta. En Berlín, Bruno había estado en el despacho de padre en contadas ocasiones, generalmente porque se había portado mal y había que leerle la cartilla. Sin embargo, la norma que se aplicaba al despacho de padre en Berlín era una de las más importantes que Bruno había aprendido, y no era tan tonto como para pensar que no fuera a aplicarse también allí en Auschwitz. Con todo, como llevaban varios días sin verse, pensó que no le importaría que por una vez llamara a la puerta. Quizá padre no lo oyó, quizá Bruno no llamó lo bastante fuerte, pero nadie abrió la puerta, así que llamó de nuevo, y esta vez un poco más fuerte. Entonces oyó una retumbante voz al otro lado de la puerta. ¡Pase! Bruno entró y adoptó la postura acostumbrada, de ojos muy abiertos, labios formando una O y brazos extendidos hacia los lados. El resto de la casa quizá fuera un poco oscuro y triste y sin muchas posibilidades para la exploración. Pero aquella habitación era otra cosa. Para empezar, el techo era muy alto y en el suelo había una alfombra en la que Bruno pensó que se hundiría si la pisaba. Las paredes apenas se veían, recubiertas de estantes de caoba oscura llenos de libros, como los que había en la biblioteca de la casa de Berlín. En la pared del fondo había unas enormes ventanas saledizas que se proyectaban sobre el jardín y permitían colocar un cómodo asiento delante. Y en el centro de todo aquello, sentado detrás de un enorme escritorio de roble, estaba padre, que levantó la vista de sus papeles y esbozó una ancha sonrisa.
Bruno, exclamó. Acto seguido, rodeó el escritorio y le estrechó la mano con firmeza, porque padre no era de la clase de personas que dan abrazos, a diferencia de madre y la abuela, que sí, que los daban casi con demasiada frecuencia, acompañándolos de húmedos besos. Hijo mío, añadió. Hola, padre, dijo él en voz baja, un poco intimidado por el esplendor de la habitación. Bruno, pensaba subir a verte ahora mismo, te lo aseguro. Solo tenía que acabar una reunión y escribir una carta. Veo que habéis llegado bien, ¿no? Sí, padre. ¿Has ayudado a tu madre y a tu hermana a cerrar la casa? Sí, padre. Estoy orgulloso de ti. Asintió en señal de aprobación. Siéntate, hijo. Señaló el amplio sillón que había enfrente de su escritorio y Bruno se sentó en él. Sus pies no llegaban al suelo, mientras padre volvía a su asiento detrás del escritorio y lo miraba fijamente. Hubo un momento de silencio hasta que padre dijo, ¿Y bien? ¿Qué opinas? ¿Que qué opino? ¿Qué opino de qué? De tu nuevo hogar. ¿Te gusta? No, contestó Bruno sin vacilar, porque siempre procuraba ser sincero. Además, si vacilaba, aunque solo fuera un instante, no tendría valor para decir lo que de verdad pensaba. Creo que deberíamos volver a casa, añadió con coraje. La sonrisa de su padre se apagó un poco, echó un rápido vistazo a su carta y luego volvió a levantar la cabeza, como si meditara bien su respuesta. Es que ya estamos en casa, Bruno, dijo al fin con voz dulce. Auschwitz es nuestro nuevo hogar. Pero, ¿cuándo volveremos a Berlín? Preguntó el niño, desanimado tras oír aquello. Berlín es mucho más bonito. Vamos, vamos, dijo padre, que no estaba para tonterías. No me vengas con bobadas. Un hogar no es un edificio, ni una calle, ni una ciudad. No tiene nada que ver con cosas tan materiales como los ladrillos y el cemento. Un hogar es donde está tu familia, ¿entiendes? Sí, pero... Y tu familia está aquí, Bruno, en Auschwitz, ergo. Este es nuestro hogar. Bruno no sabía qué quería decir ergo, pero no necesitaba saberlo porque se le ocurrió una respuesta muy hábil. Pero los abuelos se han quedado en Berlín, adujo. Y ellos también son nuestra familia. O sea que este no puede ser nuestro hogar. Padre reflexionó y asintió con la cabeza. Hizo una larga pausa antes de responder. Sí, Bruno, ellos también son nuestra familia, pero tú, Gretel, madre y yo somos las personas más importantes de la familia. Y ahora vivimos aquí, en Auschwitz. Vamos, no estés tan triste, porque era evidente que Bruno estaba muy triste. Ni siquiera le has dado una oportunidad. Estoy seguro de que esto acabará gustándote. No me gusta. Bruno, repuso padre con voz cansada. Carl no vive aquí, ni Daniel, ni Martín, y no hay otras casas cerca, ni puestos de fruta ni verdura, ni calles ni cafeterías con mesas fuera, ni nadie que te empuje al caminar los sábados por la tarde. Bruno, en esta vida hay veces que hay que hacer cosas que no nos gustan, explicó padre, y el niño se dio cuenta de que estaba cansado de aquella conversación. Y me temo que esta es una de ellas. Esto es mi trabajo, un trabajo importante, importante para nuestro país, importante para el Führer. Algún día lo entenderás. Quiero irme a casa, se obstinó Bruno, las lágrimas a punto de aflorarle. Solo quería que padre entendiera que Auschwitz era un sitio espantoso y que ya era hora de marcharse de allí. Tienes que aceptar que ahora este es nuestro hogar, insistió padre. Este será tu hogar en el futuro inmediato. Bruno cerró los ojos por un momento. Pocas veces en la vida se había empeñado tanto en salirse con la suya, y desde luego nunca había ido a hablar con padre tan decidido y hacerle cambiar de opinión respecto a algo. Pero la idea de vivir en un sitio tan horrible, donde no había nadie con quien jugar, era insoportable. Cuando abrió de nuevo los ojos, padre se levantó, rodeó el escritorio y se sentó en un sillón a su lado. Bruno vio cómo destapaba una pitillera de plata, sacaba un cigarrillo y le daba unos golpecitos en el escritorio antes de encenderlo.
Cuando yo era niño, dijo entonces, había ciertas cosas que no me gustaba hacer, pero si mi padre decía que lo mejor para todos era que las hiciera, yo me esmeraba y las hacía. ¿Qué clase de cosas? Preguntó Bruno. Pues no sé, se encogió de hombros. Cosas normales de la vida diaria. Solo era un niño y no sabía qué era lo mejor para mí. A veces, por ejemplo, no quería quedarme en casa a terminar los deberes. Quería salir a la calle para jugar con mis amigos, igual que tú. Ahora miro hacia atrás y veo que era una tontería. Entonces sabes cómo me siento, dijo Bruno, esperanzado. Sí, pero también entendía que mi padre, tu abuelo, sabía que era lo que más me convenía, y que yo siempre estaba más contento cuando lo aceptaba. ¿Crees que habría tenido tanto éxito en la vida si no hubiera aprendido cuándo he de discutir y cuándo obedecer las órdenes sin rechistar? Dime, Bruno, ¿qué crees? El niño miró en derredor. Su mirada se posó en la ventana situada en una esquina de la habitación, y pudo divisar el espantoso panorama que había fuera. ¿Has hecho algo malo? Preguntó el cabo. ¿Has hecho enfadar al Führer? ¿Yo? Dijo padre mirándolo con asombro. ¿Qué quieres decir? ¿Has hecho algo mal en tu trabajo? Ya sé que todos dicen que eres un hombre importante y que el Führer tiene grandes proyectos para ti, pero no te habría enviado a un sitio como este si no hubiese tenido que castigarte por algo. Padre rió, lo cual molestó más aún a Bruno. No había nada que lo enfureciera más que un adulto se riera de él por no saber algo, sobre todo cuando él estaba esforzándose por averiguarlo. Veo que no entiendes la importancia de un trabajo como el mío, dijo padre. Bueno, pero si todos tenemos que irnos de una bonita casa, dejar a nuestros amigos y venir a un sitio tan horrible como este, no puedes haber hecho muy bien tu trabajo. Si has hecho algo mal, deberías de ir y pedir disculpas al Führer, pues a lo mejor así se arreglaría todo. A lo mejor, si fueras muy sincero con él, te perdonaría. Pronunció aquellas palabras sin pensar antes si eran sensatas o no, y al oírlas le pareció que no decían exactamente lo que quería decir a padre. Pero allí estaban ya, las había dicho y no había forma de borrarlas. Tragó saliva con nerviosismo y, tras un breve silencio, miró de nuevo a padre, que lo observaba fijamente imperturbable. Bruno se pasó la lengua por los labios y desvió la vista. No le pareció buena idea sostenerle la mirada. Tras unos minutos de incómodo silencio, padre se levantó despacio del sillón y volvió a su asiento del escritorio, dejando el cigarrillo en un cenicero. No sé si pensar que eres muy valiente, dijo con voz queda al cabo de un momento, o muy irrespetuoso. Quizás seas muy valiente, lo cual no es malo. No he querido decir. Ahora calla y escucha, lo interrumpió padre elevando la voz, porque a él no se le aplicaba ninguna de las reglas que regían la vida familiar. He sido muy atento con tus sentimientos, Bruno, porque sé que este cambio es difícil para ti, y he escuchado tus opiniones, pese a que tu juventud y inexperiencia hacen que expreses las cosas de un modo insolente. Y has visto que no me he enfadado por nada de eso. Pero ha llegado el momento de que sencillamente aceptes que... No quiero aceptarlo, gritó Bruno, y parpadeó asombrado porque no sabía que iba a ponerse a gritar. Es más, se había llevado un auténtico susto. Se puso en tensión y se preparó para salir corriendo si fuera necesario. Pero aquel día, por lo visto, no había nada que hiciera enfadar a padre. Si Bruno era sincero, tenía que reconocer que padre casi nunca se enfadaba. Se quedaba callado y distante, pues, en cualquier caso, siempre acababa saliéndose con la suya. Y en lugar de gritarle o perseguirlo por la casa, se limitaba a mover la cabeza dando por terminada la discusión. Vete a tu habitación, dijo padre con voz baja, y Bruno comprendió que lo decía en serio, así que se levantó, con los ojos anegados en lágrima, y se dirigió hacia la puerta, pero antes de abrirla, se dio la vuelta para hacer una última pregunta. Padre, empezó. Bruno, no pienso seguir con, repuso él con fastidio.
No es otra cosa, se apresuró a aclarar Bruno. Quiero hacerte una última pregunta. Padre suspiró e hizo un gesto animándolo a formular la pregunta, al mismo tiempo que le advertía que se trataba de la última y que luego el tema quedaría zanjado. Bruno se concentró, pues quería formularla bien para que no pareciera maleducada ni despectiva. ¿Quiénes son todas esas personas que hay afuera? Preguntó al fin. Padre ladeó la cabeza, un poco desconcertado. Soldados, Bruno respondió, y secretarias, empleados. No es la primera vez que los ves. No, no me refiero a ellos, sino a las personas que veo desde mi ventana, en las cabañas, a lo lejos. Todos visten igual. Ah, esos, dijo padre, asintiendo con la cabeza y esbozando una sonrisa. Esas personas. Bueno, es que no son personas, Bruno. El niño frunció el entrecejo. Ah, ¿no? Dijo sin entender. Al menos no son lo que nosotros entendemos por persona, explicó padre. Pero no debes preocuparte, no tienen nada que ver contigo. No tienes absolutamente nada en común con ellos. Instálate en tu nueva casa y pórtate bien. Es lo único que te pido. Acepta la situación en que te encuentras y todo resultará mucho más fácil. Sí, padre, asintió Bruno, insatisfecho con la respuesta. Abrió la puerta y entonces padre lo llamó. Se levantó y enarcó una ceja, como si su hijo hubiera olvidado algo. Bruno lo recordó en cuanto él hizo el saludo. Lo imitó a la perfección, juntó los pies y levantó un brazo antes de entrechocar los talones y articular con voz fuerte y clara, lo más parecido a la de padre, las palabras con que siempre se despedían los soldados. Heil Hitler, lo cual suponía él significaba algo como hasta luego, que tengas un buen día. Capítulo 6. La criada con un sueldo excesivo. Unos días más tarde, Bruno estaba tumbado en su cama contemplando el techo. La pintura blanca agrietada y desconchada producía un efecto muy desagradable. A diferencia de la pintura de la casa de Berlín, que nunca se saltaba y todos los veranos recibía una capa nueva cuando madre llamaba a los pintores. Entornó los ojos para tratar de determinar qué había tras las finas y largas grietas. Imaginó que en el espacio entre la pintura y el techo vivían insectos y que la empujaban y resquebrajaban, intentando crear un hueco por donde colarse para luego escapar por una ventana. Nadie, pensó Bruno, ni siquiera los insectos elegirían quedarse en Auschwitz. Aquí todo es horrible, dijo en voz alta, aunque estaba solo en la habitación, pero oírse decirlo le hacía sentir mejor. Odio esta casa, odio mi habitación y hasta odio la pintura. Lo odio todo, absolutamente todo. Acababa de decirlo cuando María entró por la puerta, cargada con un montón de ropa lavada y planchada de Bruno. Vaciló un momento al verlo allí tumbado, pero inclinó la cabeza y se dirigió en silencio hacia el armario. Hola, dijo Bruno. Aunque hablar con una criada no era lo mismo que hacerlo con amigos, no había más nadie por allí con quien mantener una conversación, y era mucho más lógico que hablar solo. No había visto a Gretel por ninguna parte y comenzaba a preocuparle la posibilidad de enloquecer de aburrimiento. Señorito Bruno, saludó María con voz queda, mientras separaba las camisetas de los pantalones y la ropa interior, para luego acomodarlo todo en diferentes cajones y estantes. Supongo que estás tan descontenta como yo con el nuevo plan, dijo Bruno. La criada lo miró con cara de incomprensión. Con esto, explicó Bruno, incorporándose y mirando alrededor. Todo esto, ¿verdad que es espantoso? Tú también lo odias, ¿no? María iba a responder, pero se contuvo, y tras vacilar un instante, se puso a gesticular con la boca, como probando diversas palabras que no acababa de juzgar apropiadas. Bruno la conocía de toda la vida. María había empezado a trabajar para ellos cuando él tenía solo 3 años, y en general siempre se habían llevado bien.
Pero hasta entonces ella nunca había dado señales de tener vida propia. Se limitaba a hacer su trabajo, sacar el polvo, lavar la ropa, ayudar con la compra y en la cocina. A veces llevaba a Bruno a la escuela y lo iba a buscar, aunque desde su 9º cumpleaños decidió que ya era bastante mayor para ir a la escuela y volver a casa solo. ¿Qué pasa? ¿No te gusta esto?, preguntó al fin la criada. ¿Gustarme?, replicó Bruno con una débil risita. ¿Gustarme?, repitió con mayor énfasis. Pues claro que no me gusta, es espantoso. No hay nada que hacer, nadie con quien hablar o jugar. No irás a decirme que estás contenta de que nos hayamos mudado aquí, ¿verdad? Me gustaba el jardín de la casa de Berlín, dijo María, sin contestar directamente. A veces, cuando hacía una tarde templada, me sentaba fuera, al sol, y almorzaba bajo la hiedra aralia que crecía junto al estanque. Había unas flores preciosas y un perfume. Me gustaba ver las abejas revoloteando alrededor de las flores. Si no las molestaba, no te hacían nada. Entonces esto no te gusta, ¿verdad?, insistió Bruno. ¿Lo encuentras tan horrible como yo? María arrugó la frente. Eso no tiene importancia, dijo. ¿Qué es lo que no tiene importancia? Lo que yo piense. Claro que tiene importancia, protestó Bruno, como si María se lo estuviera poniendo difícil a propósito. Tú formas parte de esta familia, ¿no? No creo que tu padre esté de acuerdo con eso, dijo ella, esbozando una sonrisa, pues las palabras del niño la habían conmovido. Bueno, te han traído aquí contra tu voluntad, igual que a mí. Si quieres saber mi opinión, estamos todos en el mismo barco, y el barco hace agua. Bruno creyó que María le daría su propia opinión, pero se limitó a dejar el resto de la ropa encima de la cama y apretar los puños, como si estuviera muy enfadada por algo. Abrió la boca, pero volvió a contenerse, como temerosa de todas las cosas que podría decir si se decidía a empezar. Dímelo, María, por favor, suplicó Bruno, porque si resulta que todos pensamos igual, a lo mejor logramos convencer a padre de que nos lleve a casa otra vez. La mujer desvió la mirada, guardó silencio unos instantes y sacudió la cabeza con tristeza antes de decir: Tu padre sabe que nos conviene, debes confiar en él. Yo no sé si confío en él, repuso Bruno. Yo creo que ha cometido un grave error. Si es así, debemos aguantarnos. A mí cuando cometo errores me castigan, insistió Bruno. Le fastidiaba que las reglas que se aplicaban a los niños nunca se aplicaran a los adultos, pese a que ellos eran quienes las imponían. Padre es un estúpido, añadió por lo bajo. María abrió los ojos como platos y retrocedió un paso, tapándose la boca con una mano horrorizada. Miró alrededor para comprobar que nadie los estaba escuchando y luego lo reprendió. No debes decir eso. Jamás debes decir una cosa así de tu padre. No veo por qué no, replicó él. Estaba un poco avergonzado de sí mismo por haberlo dicho, pero no pensaba permanecer impasible mientras le leían la cartilla cuando en realidad a nadie parecía importarle sus opiniones. Porque tu padre es un hombre bueno, un hombre muy bueno. Nos cuida a todos, trayéndonos aquí en medio de la nada. ¿Así es como cuida de nosotros? Tu padre ha hecho muchas cosas, dijo María, muchas cosas de las que deberías enorgullecerte. De no ser por tu padre, ¿dónde estaría yo ahora? En Berlín, supongo, trabajando en una bonita casa, comiendo bajo la hiedra aralia y sin molestar a las abejas. No te acuerdas de cuando empecé a trabajar para vosotros, ¿verdad?, replicó María en voz baja, sentándose un momento en el borde de la cama. Algo que nunca había hecho. ¿Cómo vas a acordarte? Entonces solo tenías 3 años. Tu padre me acogió y me ayudó cuando yo lo necesitaba. Me ofreció un empleo, un hogar, me alimentó. No puedes imaginar lo que es pasar hambre. Tú nunca has pasado hambre, ¿verdad? Bruno frunció el entrecejo. Quería mencionar que precisamente en ese momento se le estaba despertando el apetito, pero miró a María y comprendió, por primera vez, que nunca había considerado que ella fuera una persona con una vida y una historia propia. Al fin y al cabo, siempre la había visto únicamente como la criada de la familia.
Ni siquiera estaba seguro de haberla visto alguna vez con otra ropa que no fuera el uniforme de criada, aunque, pensándolo bien, como estaba haciendo en aquel momento, debía admitir que su vida tenía que consistir en algo más que servirlos a ellos. Debía de tener pensamientos en la cabeza, igual que él. Debía de haber cosas que añoraba, amigos a los que querría volver a ver, igual que él. Y desde que habían llegado allí, debía de haber dormido llorando todas las noches, igual que muchos niños más pequeños o menos valientes que él. Entonces se fijó en que además era muy guapa, lo cual le produjo una sensación extraña. Mi madre conoció a tu padre cuando él tenía la edad que tú tienes ahora, dijo María tras una pausa. Trabajaba para tu abuela. Fue su modista cuando ella iba de gira por Alemania. Cuando era joven, le preparaba los vestidos para los conciertos, los lavaba, planchaba y arreglaba. Eran unos vestidos maravillosos. Y qué bordados, Bruno. Cada uno era una obra de arte. Hoy en día ya no quedan modistas como las de antes. Sacudió la cabeza y sonrió al recordar, mientras Bruno escuchaba. Mi madre se encargaba de que estuvieran todos preparados cuando tu abuela llegaba al camerino antes de un concierto. Y cuando tu abuela se retiró, mi madre permaneció en contacto con ella. Recibía una modesta pensión, pero eran tiempos difíciles y tu padre me ofreció un empleo, mi primer empleo. Unos meses después, mi madre enfermó. Necesitó mucha atención médica y tu padre se encargó de todo, aunque no estaba obligado a hacerlo. Pagó todo de su propio bolsillo y porque mi madre había sido amiga de su madre, y me llevó a su casa por la misma razón. Cuando murió mi madre, también pagó todos los gastos del funeral. Así que no vuelvas a llamar estúpido a tu padre, Bruno, al menos no en mi presencia, porque no lo permitiré. Bruno se mordió el labio inferior. Había esperado que María se pusiera de su lado en la campaña para marcharse de Auschwitz, pero ahora comprendió a quién era leal la criada, y tenía que reconocer que la historia que acababa de contar le hacía sentirse muy orgulloso de su padre. Bueno, dijo, porque no se le ocurría nada que decir. Supongo que se portó bien. Sí, afirmó María. Se levantó y fue hacia la ventana desde donde Bruno veía las cabañas y la gente a lo lejos. Se portó muy bien conmigo, continuó en búsqueda, observando a la gente y los soldados ocupándose de sus asuntos. Hay mucha bondad en su corazón, mucha bondad. Por eso no entiendo. Dejó la frase a medias, pues de pronto se le quebró la voz y Bruno pensó que iba a echarse a llorar. ¿Qué no entiendes?, preguntó el niño. No entiendo cómo puede que. Un portazo en el piso de abajo resonó por toda la casa como un disparo. Fue tan fuerte que Bruno dio un respingo y María soltó un gritito. Se oyeron los pasos de alguien que subía la escalera con prisa. Bruno se acurrucó en la cama y se pegó a la pared, temiendo lo que iba a pasar. Contuvo la respiración asustado, pero solo era Gretel, la tonta de remate. La niña asomó la cabeza por la puerta y pareció sorprenderse de ver a su hermano en compañía de la criada. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Gretel. Nada, dijo Bruno a la defensiva. ¿Qué quieres? Vete. Vete tú, replicó ella, pese a que estaban en la habitación de él, y luego miró a María, entornando los ojos con recelo. Prepárame la bañera, le ordenó. ¿Por qué no te la preparas tú?, le espetó Bruno. Porque ella es la criada, replicó Gretel. Para eso está aquí. No está aquí para eso, le gritó Bruno. Se levantó de la cama y fue derecho hacia su hermana. No está aquí para hacérnoslo todo, ¿sabes? Y menos aún las cosas que podemos hacer nosotros mismos. Gretel se quedó mirándolo como si se hubiera vuelto loco y luego miró a María, que sacudió la cabeza. Ahora mismo voy, señorita Gretel, dijo. Acabo de ordenar la ropa de su hermano y me ocupo de usted. Pues no tardes, repuso la niña con brusquedad. A diferencia de Bruno, ella nunca se había parado a pensar que María era una persona con sentimientos igual que las demás, y se marchó a su habitación. María no la siguió con la mirada, pero en sus mejillas
había aparecido unas manchas rosadas. Una vez se hubo serenado, Bruno dijo: «Sigo pensando que padre ha cometido un grave error. Le habría gustado disculparse por el comportamiento de su hermana, pero no sabía si era lo correcto. Aquellas situaciones siempre lo hacían sentir muy incómodo, porque en el fondo sabía que no había que ser maleducado con nadie, ni siquiera con los empleados. Al fin y al cabo, existía una cosa que se llamaba educación. Aunque lo pienses, no lo digas en voz alta», se apresuró a decir María, acercándose a él y mirándolo, como para hacerle entrar en razón. «Prométemelo». «¿Pero por qué?», repuso Bruno, frunciendo el entrecejo. «Solo digo lo que siento. Eso no está prohibido, ¿no?». «Sí, sí, está prohibido. ¿No puedo decir lo que siento?», dijo el niño incrédulo. «No», insistió la criada, con la voz un poco crispada. «No digas nada, Bruno. No te imaginas los problemas que podrías causarnos a todos». Bruno se quedó mirándola. Había algo en sus ojos, una especie de ansiedad angustiosa que el niño nunca le había visto. Eso lo inquietó. «Bueno», masculló y miró la puerta. De pronto sentía la necesidad de alejarse de la criada. «Solo decía que esto no me gusta, nada más. Solo te daba un poco de conversación mientras tú guardabas la ropa. No es que esté planeando escaparme ni nada parecido. Aunque si lo hiciera, no creo que nadie me criticaría por ello». «¿Y matar a tus padres del disgusto?», replicó María. «Bueno, si tienes algo de sentido común, te quedarás callado y te concentrarás en tus deberes y en lo que te diga tu padre. Tenemos que cuidarnos hasta que esto haya terminado. ¿Qué más podemos hacer? No está en nuestras manos cambiar las cosas». De pronto, y sin motivo aparente, Bruno sintió un súbito impulso de llorar. Eso lo sorprendió incluso a él, y parpadeó varias veces seguidas para que María no se diera cuenta de cómo se sentía, aunque cuando volvió a mirar la criada, pensó que quizá sí había algo extraño en la atmósfera aquel día, porque ella también tenía los ojos llorosos. Todo aquello lo incomodó mucho, así que se dirigió hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó María. «Afuera», refunfuñó Bruno, «por si te interesa saberlo». Salió despacio de la habitación, pero en el pasillo aceleró el paso y bajó la escalera a toda prisa, porque de pronto tenía la impresión de que si no salía de la casa, inmediatamente se desmayaría. Unos segundos más tarde estaba fuera y echó a correr de una punta a otra del camino de la casa, porque necesitaba moverse, hacer algo que lo cansara. A lo lejos vio la verja, que conducía a la carretera, que conducía a la estación del ferrocarril, que conducía a su antigua casa. Pero la idea de volver a Berlín, la idea de escaparse y quedarse solo, era aún más desagradable que la idea de quedarse en Auschwitz. Fin de la segunda parte. Gracias por haber escuchado otro programa más en El Rincón de la Polilla. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas y nos regales tu generoso like. También, si deseas apoyar un poco más, puedes hacer cualquier donativo que desees sin ningún compromiso, utilizando el link de PayPal que está en la descripción. Así apoyas al canal para que te dedique muchos más audiolibros. Hasta la próxima.